Ya, perfecto. Miren, gracias a la gentil coordinación de su delegado, vamos a hacer una clase violenta porque estamos con el tiempo. Para evaluar la función respiratoria existen diversas pruebas. Una de las más conocidas y usadas con nosotros es la espirometría. Hay pruebas como el test de difusión de monóxido de carbono, la petroscopografía, el test de caminata, el test de lanzadera, que son test que van a evaluar sobre todo la respuesta funcional. En la espirometría vamos a ver nosotros que es una prueba que va a medir cómo una persona inhala, ¿no? O expira en realidad, porque es espirometría, mide la expiración. Y va a hacerse esta de dos formas. Puede ser una expiración simple o una expiración forzada. Y esto que nos va a medir, nos va a medir el flujo aéreo, la distribución de este flujo y los volúmenes pulmonares. Aquí tenemos una gráfica en la cual vamos a ver qué volúmenes mide. Recordamos por fisiología que tenemos un volumen tidal o un volumen de aire corriente, que es el que está acá en medio, que es lo que respiramos normalmente. Pero si ustedes hacen una inspiración forzada, van a inhalar más de lo que normalmente hacen en una respiración normal. Entonces hay un volumen de reserva inspiratorio. Y cuando ustedes exhalan, va a haber un volumen de reserva expiratorio, que es este que está acá. Volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio. Hay un volumen que es el volumen final, que está en el espacio aéreo, en un espacio muerto, que se llama el volumen residual, que es un volumen que no se puede medir por espirometría, no se mide por letismografía. Entonces, ¿qué es lo que estos volúmenes van a variar? ¿En función a qué? En función a la edad, al peso, a la talla, a la raza, y puede ser también en función a la humedad, a la temperatura, sobre todo por la máquina que va a medir los volúmenes. Entonces, cuando se hace una espirometría, se calcula todo eso para poder determinar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta tabla? Que aquí, en, en una expiración forzada, que es la línea verde, le pide al paciente que tome aire y bote fuerte. Bota fuerte, se dice que el 80% de la capacidad vital se debe expulsar en el primer segundo. A eso corresponde el DEF1, el 80% de la capacidad vital. Para el resto del tiempo, ya para otro 20%, más o menos 6 segundos se considera. Entonces, en función a esto, usamos la capacidad vital forzada. Forzada, por tiempo que estamos haciendo una activación forzada, estamos poniendo los fuerza nosotros. Bien, pues acá tenemos los volúmenes más o menos, ya, tomenle foto a la pantalla, ya, volúmenes. ¿Ya? ¿En qué caso vamos a pedir espirometría? Para diagnosticar. Cuando tengamos sospecha de una POC, de una fibrosis pulmonar, de un asma, ¿sí? Para evaluar pacientes que van a tener un riesgo operatorio, para ver el pronóstico, un paciente que van a estar en una resección pulmonar, se pide espirometría. Es un volumen, es una fórmula que te dice más o menos cómo va a ser la respuesta, cómo va a variar estos volúmenes, luego que un paciente le hagan una globectomía, por ejemplo, o una neumonectomía. ¿Sí? ¿Qué más? Para seguimiento, paciente que está yendo mal, a mi asmático, una espirometría control mensual, o 3 meses, según cómo esté mi paciente. A mi EPOC o mi fibrótico para ver que me ha habido variaciones, para evaluar progresión de enfermedad. O alguna reacción adversa a fármacos con toxicidad pulmonar conocida, ¿no? Con estos estudios para ver si el fármaco hace daño a los pulmones, se hace una espirometría de control para ver cómo está bien. Para ver incapacidad, pacientes que han sido trabajadores con alguna ocupación con afectación de la capacidad respiratoria, hacen experimental para valorar cómo está, o cuando se hacen sus chequeos periódicos, ver si estos volúmenes pulmonares han variado o estos flujos han variado. También vamos a tener una investigación en ensayos clínicos cuando hay encuestas o monitoreo, evaluar algún tipo de paciente que tenga un estado de salud en riesgo. Contraindicaciones, ¿a qué se refiere esto? ¿En qué caso yo no puedo hacer? No le puedo hacer una espirometría a una persona que tiene un infarto reciente, que tiene hipotensión severa, arritmia, ¿ya? No le puedo hacer a aquel que tenga cor pulmonar, no le puedo hacer eso hasta a personas que han tenido un derrame cerebral previo o un ácido isquémico, ¿ya? Entonces, son indicaciones de no hacer espirometría. Pacientes que han tenido una cirugía reciente cerebral o un aneurisma, aumenta la presión intracraniana por soplar tan fuerte y ahí nomás queda, se rompe el aneurisma, se cae sin paciente, ¿ya? Cirugía ocular en una semana,
conmoción cerebral. Pacientes que estén con problemas a nivel del macizo facial, ¿no? Cirugías de senos paranasales, este, disculpa un ratito, ya embarazo tardío, pacientes que tienen presencia neumotórax, no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque parte de la capacidad pulmonar está siendo ocupado tanto por líquido o por el producto, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, este, el parte del contenido abdominal sube a la cabeza torácica, entonces no va a ser una prueba muy confiable, ¿no? Además, pacientes que estén con infecciones, si sabes que tienen tuberculosis y va a aspirar, va a botar todos los vacilos, se va a contaminar, si está con una gripe, pues contagiar a la gente que está ahí, entonces evitar el paciente que tenga una infección actual. ¿Sí? O pacientes que están de repente hemoptizando, que están botando sangre, no le va a hacer una expiración, una expiración, porque al momento de esforzarse puede haber un nuevo episodio de hemoptisis. ¿Sí? ¿Qué más? Acá está lo que les dije, la forzada y la cincha, ¿no? La forzada, la que ustedes hacen una inspiración máxima y le piden que expire todo lo que pueda en el menor tiempo posible. ¿Qué necesito yo para hacer eso? Necesito un espirómetro, necesito una boquilla, alímetro, balanza, para evaluar el peso, la talla del paciente, y según eso se programa la máquina, y la máquina me da los valores estimados según peso, talla, edad, sexo y raza, factores del paciente. Y factores atmosféricos, la presión atmosférica, no es lo mismo hacer espirometría a nivel del mar que hacerlo en Piclio a 4.800 metros. No es lo mismo hacerlo con una humedad como la de Lima de un 80%, o hacerlo con una humedad como en la Sierra, que es un 10-20%. Entonces, esos parámetros también son importantes al momento de hacer la espirometría. Evaluamos lo que ya hemos dicho, y sobre todo esto, ¿no? Que es la relación BEF1 capacidad vital forzada. ¿Cuánto salió de todo lo que entró en el primer segundo? Entonces, esto me va a indicar una posibilidad de obstrucción, ¿no? Cuando tenemos una obstrucción, vamos a ver que esos valores están disminuidos. Menos de un 70% ya indica obstrucción, aunque ahora ya no se hace tanto por un valor absoluto, sino se ve un estimado. La máquina te bota cuánto es el mínimo y el máximo. Límite inferior y límite superior. Si está dentro del límite, ok, no hay obstrucción, pero si está por debajo del límite, si hablamos de obstrucción. Una curva tiene que tener estas características: un pico rápido, un descenso en curva con una curva cóncava. ¿Sí? Y al retomar nuevamente la expiración, tiene que volver la curva al mismo punto donde salió. Esta es una prueba cerrada, en la cual tenemos una curva expiratoria y una curva inspiratoria. Esta es la curva flujo-volumen. ¿Cuánto de flujo? Miren, el flujo se dispara, sale rápido, hasta llegar a un flujo máximo, es lo que vas a botar. Y luego ya tu flujo va a ir cayendo porque ya no te queda mucho oxígeno en el cuerpo y vas a ir botando poquito, 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 hasta que te... Es la curva flujo-volumen. ¿Cuánto máximo de flujo y cuánto volumen implica en ese tiempo? Esta es la curva volumen-tiempo. En este tiempo, ¿cuánto botaste? Nótese que en el primer segundo se bota casi todo el volumen, dejando el resto para el resto del tiempo del paciente. Esperamos antes 6 segundos. Con las curvas, yo veo una curva que está cóncava, miren, una curva que está muy cóncava, debe ser una obstrucción. Una curva que está un poquito protruida, es un paciente joven, de repente un deportista, tiene una capacidad pulmonar un poquito menor. Y acá vamos a ver que tras aceptabilidad, no todas las pruebas pasan, o sea, hay que ver si la prueba es aceptable o no. Evaluar que sea un ascenso brusco, llegar a un flujo pico, la forma triangular de la curva. Si no tiene esta forma, si es así, tiene acá artefactos, cosas irregulares, esa curva no es una curva aceptable. Y más que la meseta que se forma acá al final sea menos de un segundo y que tenga una capacidad de menos de 25 mililitros. Que el momento de que se exhale el primer volumen, la primera expiración, el volumen expiratorio debe ser menos de 100 mililitros.
Y entonces aceptabilidad, artefacto. Y no es lo que habíamos hablado acá. Miren, esta curva está viniendo y cae acá. Cierre glótico temprano. Y miren, en la curva volumen también se va a ver cómo la curva se aplana, una curva recta. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a tener nosotros acá, por ejemplo, cuando el paciente tose, está haciendo alguna actividad, y tose el paciente, vamos a ver cómo la curva se ve afectada. ¿Ya? Y vamos a ver acá esfuerzos variables. Miren, acá el paciente primero sopló sin ganas, después sopló mejor, luego sopló más. Entonces, estas curvas no son aceptables, deben estar todas muy parecidas. Y eso también se va a ver reflejado en la curva volumen tiempo. ¿Sí? Acá tenemos esta versión repetida. El paciente toma aire y luego bota. Y luego está acabando la prueba y otra vez toma un poquito de aire. Entonces tampoco es una prueba válida. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Y acá también hay más. Cuando la boquilla está obstruida, miren cómo se ve. Cuando hay un error en la base, se ve con una irregularidad. Este, ya, ¿qué más acá? Cuando acaba antes, está soplando y acaba antes. Y cuando sopla antes de lo que antes del tiempo que está midiendo la prueba. Repetibilidad, que entre cada prueba que hace el paciente tiene que ganar menos 150 mililitros, ¿ya? Y vamos a ver acá, pues, evaluar, ¿no? Se pide que al menos hagan al menos 3 pruebas bien hechas, y un máximo de hasta 8 pruebas, porque después el paciente se cansa y hace mal. Entonces, entre cada prueba que hace, la diferencia debe ser menos de 150 mililitros. Entonces, así esto es una prueba bien realizada. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver que puede haber diferenciales. Si está más de 150 mililitros, no va a ser una prueba aceptable, perdón, repetible, en calidad de repetibilidad. Entonces, hay grados, ¿ya? Grado A, grado B, grado C, grado D. Entonces, 3 pruebas más de 3 pruebas aceptables, un grado A con una repetibilidad de menos de 150 mililitros, 2 pruebas aceptables, 3 pruebas, y ahí se lee hasta grado B. Grado C, con mucho cuidado, y grado D, con no, no se puede leer, no se puede leer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la interpretación? Justo lo que les decía, ¿no? La relación B1, capacidad vital forzada. Si está menos del 70%, obstrucción o menos del límite inferior. Si no, no hay obstrucción. Entonces, vamos a evaluar si hay posibilidad de restricción. Si mi capacidad vital forzada está menos del valor referencial en el límite inferior de la normalidad, voy a pensar que sugiere restricción. La espirometría no da patrones restrictivos, sugiere restricción. O sea, no puedo usar una espirometría para, para evaluar fibrosis. ¿Ya? No puedo evaluar con fibrosis con una espirometría. Listo. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, una capacidad vital forzada menor del 80% es una posibilidad de restricción, patrón diferente de restricción. Y está más allá, normal. Listo, respuesta lo puede probar. Vamos a ver acá hay unos ejercicios para ver si hay respuesta. ¿Cuándo hablo de respuesta? Cuando en una prueba pre y luego una prueba post hay más de 12% de variación o 200 mililitros. En este caso voy a hablar de una prueba que tiene respuesta favorable al broncodilatador. Y otra prueba que usamos es la pletismografía, ¿no? La pletismo va a evaluarme básicamente capacidades. Por ejemplo, para una fibrosis en la cual ya el aire no está yendo bien, que se está bajando
los volúmenes pulmonares, me ayuda más la pletismografía. ¿Por qué? Porque esta prueba me permite evaluar el volumen residual. ¿Sí? Es una prueba que se basa en un principio físico, el principio de los gases de Boyle-Marie, y esto hace pues que mida al paciente que hace la prueba en un sistema cerrado y poco a poco va viendo la diferencial de presiones y según esto va determinando cuánto de aire sale, cuánto de aire queda y puede medir de forma indirecta el volumen residual. Se le pide al paciente que haga una respiración normal, toma aire, le dices, el paciente toma aire, contén un rato la respiración, contiene la respiración, ahora sí bota todo, empieza a botar, a botar, a botar, a botar, y aquí es en este momento que la máquina va a censar cuánto sale. Va a medir la diferencial de presiones cuando había en la oclusión al terminar, y esta diferencial va a ser para calcular el volumen y al que se queda. De esta forma vamos a evaluar. ¿A qué pacientes le vamos a hacer esta prueba? Infartos, cirugía cardíaca, cirugías de tórax, abdomen, tuberculosis activa, obviamente no la vamos a hacer. Considera la prismografía cuando los valores están por debajo del 30%, es un valor restrictivo, ¿no? Y cuando sale por encima de 120, hay una hiperinsuflación, un tórax en tonel, un paciente con una ortopía probablemente. Vamos a ver que hay valores de 70 a 90 leve la severidad, ¿no? Menos del 35% es muy grave. Y la prueba, que vamos a ir a ver difusión, una prueba en la cual vamos a ver que los gases pasen. La prueba de difusión tiene que hacerse en pacientes, por ejemplo, con fibrosis pulmonar para ver cuánto se ha afectado la variación del pasaje de aire de este alveolo hacia el capilar pulmonar. Indicaciones MEPID, MEPOC, para cirugías. ¿A quién no le puedo hacer? Pacientes que no respiren bien, que estén saturando, que tengan enfermedad cardiovascular, casi las mismas contraindicaciones que una espirometría. Mm, lo que, listo, chicos. Hemos un repaso rápido de lo que son las pruebas de función pulmonar, espirometría, pletismografía y difusión. Simplemente para recapitular, espirometría, flujo pulmonar y algunos volúmenes que te dan sugerencia de restricción. Pletismografía, fibrosis pulmonar, puedo medir todos los volúmenes, incluyendo el volumen residual. Difusión, para ver la capacidad de la membrana alveolo-capilar, qué tan cerrada está, que no permite el paso de aire. Eso en pacientes sobre todo con fibrosis pulmonar. En EPOC también, porque en el EPOC de tipo enfisematoso hay daño alveolar y también se puede medir, pero sobre todo para fibrosis pulmonar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por mi lado, doctor, todo claro. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.